Y les voy a pedir que lean conmigo, vamos a leer Juan capítulo 8, versículos 51 al 52. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y miren este pasaje me gusta mucho, porque es un pasaje que nos muestra cómo Jesús estaba consciente de quién él era, cómo Jesús tenía plena conciencia de su eternidad y cómo Jesús habla las cosas referentes a la eternidad, cosas que nosotros no entendemos. Y comienza precisamente dando a entender que Él es ese alfa y Él es ese omega. Y dice, versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y cuando utiliza esta palabra nunca se refiere precisamente a ese tiempo indefinido que continuará y continuará y continuará y continuará. O sea, para la palabra nunca no hay un tiempo, no se refiere a un tiempo definido. Cuando nosotros decimos nunca, no se refiere a 3 días, 3 años, 3 horas, no, se refiere a infinito. Y el Señor está utilizando esta palabra cuando se refiere a que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Es decir, lo que está diciendo es completamente ilógico para quienes están escuchando, porque acuérdense, ¿quiénes están escuchando y quiénes son los que le rebaten a Jesús todo el tiempo? Los religiosos, los que creen que conocen a Dios, los que creen que conocen la palabra, pero cuando son confrontados con la palabra y con las verdades espirituales, auténticamente se dan cuenta o dejan claro que no conocen la palabra. Es como cuando nosotros hablamos con una persona de cualquier religión. Haga usted un día el experimento, hagan este experimento. Y a una persona de cualquier religión, la que sea, pregúntele si su religión es verdadera y les va a decir que sí. Y luego pregúntele, ¿tú tienes entonces la certeza de la vida eterna? Y ahí es donde no van a saber qué responder, ¿no? Algunos le van a decir, pues es que es lo que me han dicho. Otros les van a decir, pues no. Otros van a decir, es que nadie lo sabe. Pero cuando nos preguntan a los cristianos, nosotros tenemos que decir con toda certeza, ¿tú tienes la certeza de tu vida eterna? Con toda certeza, con toda seguridad. Díganlo, hermanos, sí, yo sí la tengo. Yo sí la tengo. A mí cuando me han regresado la pregunta, ¿y tú qué vas a hacer cuando te mueras? Pues me voy al cielo. ¿Y cómo estás tan seguro? Pues porque no depende de mí, depende de mi Padre, depende del Señor que mandó Cristo Jesús, depende de la promesa de salvación, depende de su sangre que compró el precio por mi pecado, depende de lo que Él ha hecho, no de lo que yo pueda hacer, porque a diferencia de cualquier religión, todo depende de lo que tú puedes hacer en términos religiosos. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y al Evangelio, depende de lo que ya Dios hizo y por eso tenemos esa certeza de la eternidad. Amén. ¿No es hermoso, hermanos? ¿No es hermoso? Fíjense, cuando yo era niño, antes de conocer al Señor, le tenía miedo a la muerte. Y les estoy hablando que a los 9, 10, 11 años yo pensaba en la muerte. Yo pensaba cómo me iba a morir. Era un niño muy atrabancado, hacía muchas cosas, varias ocasiones estuve a punto de matarme y mis papás no supieron. Yo me quedaba calladito, pero tuve accidentes muy graves que ellos nunca se enteraron. Y entonces yo pensaba mucho en cómo me iba a morir y me daba miedo a esa edad, como niño, me daba miedo pensar en la muerte, porque yo decía, me van a atropellar, me voy a quemar,
me van a acuchillar. Yo pensaba entre mis temores que me fueran a acuchillar, que me fuera a asfixiar. O sea, yo todo eso lo contemplaba porque había tenido experiencias relacionadas a todos esos tipos de muerte, ¿no? Entonces yo era consciente de lo feo que se sentía estar en esos momentos. Bueno, ahí luego les platico las experiencias por si tienen la curiosidad. Pero qué hermoso es que cuando llego a Cristo y entiendo la palabra del Señor y entiendo lo que Jesús dice, se me quita el temor a la muerte. Se me quita el temor a la muerte. Porque miren, hermanos, no importa cómo sea nuestra muerte física, le pedimos al Señor que sea lo más bonito posible, ¿no? Eso sí, Señor, déjame morir de la forma más linda, que ni cuenta me dé cuando me morí. Mi bisabuela murió de 103 años. Y cuando mi bisabuela murió, una noche se fue a acostar y ya no amaneció. Durante la noche se le acabaron las pilas. Y dejó de, como el conejito de Energizer, ya no pudo seguir dándole al tambor, ¿no? Pero yo digo, qué muerte tan bonita tuvo mi abuela. Y yo digo, Señor, pues deja de morir bonito, ¿no? Bueno, pero independientemente de cómo muera, porque es posible que muera de otra forma que no sea bonito, independientemente de eso, no tengo temor de la muerte, porque Jesús dijo, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Veremos que cesamos nuestros días en la tierra, pero hoy mismo pensamos en la eternidad de nuestros seres queridos que han conocido al Señor y que partieron antes que nosotros, y hoy mismo pensamos en ellos en la eternidad, no en la tumba. Yo pienso en mi hija, no pienso en la tumba. Yo pienso en mi hija, pienso en la eternidad. Yo pienso en mi madre, no pienso en la tumba, ni me acuerdo de la tumba. Yo pienso en mi madre, pienso en la eternidad. Pienso en mi abuela, no pienso en la tumba, pienso en la eternidad. Y ahí están en la eternidad cada una de esas personas que han conocido a Cristo Jesús y que se nos han adelantado. Y ahí es donde vamos a estar. Vamos a dejar de existir aquí. Nuestro cuerpo va a ser enterrado, nuestro cuerpo va a ser cremado, pero nunca veremos muerte, porque la muerte no depende del cuerpo, depende de la vida eterna que el Señor nos ha dado, y ahí es hacia donde vamos, la vida eterna. Por eso cuando Jesús le dice esto a los judíos, los rebasa completamente, dice este versículo. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Fíjense en la respuesta, ¿no? Jesús les habla de la vida eterna, Jesús les habla que no van a ver, este está endemoniado, porque el concepto de la vida eterna rebasa a cualquiera. A nadie le es fácil pensar en la vida eterna, al menos si no conoce al Señor. Y más adelante el Señor les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, porque le están reclamando, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Es decir, el padre Abraham es considerado como uno de los altos estándares entre los judíos, de los más altos estándares. Moisés es un buen estándar, pero Moisés desobedeció y no entró a la tierra prometida. David es un buen estándar, pero David también tuvo sus caíditas y entonces tuvo ciertos defectitos, pero Abraham tiene un estándar altísimo entre los judíos. Y entonces cuando Jesús habla de esto, le están diciendo, oye, espérate, cálmate, no te aloques tú, no tienes ni 50 años, le dicen más adelante, ¿no? Si nuestro padre Abraham murió, ¿quién eres tú para decir yo no me muero? ¿Quién eres tú para sentirte muy, en otras palabras, ¿no? Y Jesús les dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Y para acabarla de amolar para los que estaban escuchando a Jesús, les dice, mi Padre es el que me glorifica. O sea que si no entendían la eternidad, mucho menos entienden que Jesús viene de la eternidad y que su Padre, el mismo creador del universo, el Señor Dios Todopoderoso, es quien lo glorifica. Y les dice, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Lo dicen, no lo conocen, simplemente lo dicen, ¿ok? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y luego termina Jesús en este versículo 56 diciendo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Es decir, no nada más el Señor les da la perspectiva, de quién es Él, sino que toma el ejemplo que ellos habían hablado de Abraham y les dice, además, para que se lo sepan, Abraham vio mi día y se gozó. Tenemos que entender una cosa,
El Señor es el alfa y el Señor es el omega. El Señor es la eternidad. Cuando hablamos de Cristo como alfa y omega, estamos hablando de ese Cristo eterno que vino a cumplir su misión, que vino a darse como sacrificio, pero vino para abrirnos la entrada a la eternidad de donde Él viene. Él es el alfa y el omega. Y hay quienes han querido reducir a Cristo a su tiempo histórico. Hay quienes han querido reducir a Cristo y decir es que sirvió y estuvo en ese tiempo, pero hasta ahí ya. No, hermanos, Cristo rebasa el momento en que Él estuvo. Cristo vino a pagar, Cristo vino a pagar el precio, Cristo vino abriendo la puerta de la eternidad y ascendió a los cielos. ¿Por qué? Porque su tiempo en la tierra era un poquitísimo tiempo, suficiente para hacer una obra redentora, pero Él mora por la eternidad. Él es consciente, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Fuera de Él nada es. Y entonces vamos a ver algo que es bien importante que entendamos nosotros. Cristo debe ser nuestro sinónimo de eternidad. Si yo busco la definición de eternidad, nos da un tiempo que no termina, ¿no? Esa es una eternidad, un tiempo infinito. Esa es una definición de Cristo. Es decir, Cristo debe ser nuestro sinónimo de eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo rebasa el límite del tiempo. Y lo más emocionante es pensar que el Señor, en esa conciencia, el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Fíjense qué autoridad y qué seguridad del Señor cuando está hablando. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor y reafirma el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y yo quiero que entendamos una cosa, hermanos. Él es nuestro alfa y Él es el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando hace referencia al alfa y omega, se refiere precisamente al alfa, que es la primera letra del abecedario griego, y la omega, que es la última letra del abecedario griego. Y esa línea en medio que ven ahí es la eternidad. O sea, antes de Cristo, después de Cristo, antes de Cristo nada es, después de Cristo nada es. Él es el que lo contiene todo. Él es el que lo contiene todo. Y para imaginarnos gráficamente cómo sería la eternidad, pues lo tenemos que poner el tiempo de eternidad entre Cristo, ¿no? Y continúa y continúa y continúa. Pero tenemos que entender bien claro el concepto, hermanos. Cristo es nuestro sinónimo de eternidad. Cristo es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, en el que ha de venir. Cuando nosotros clamamos y cuando nosotros recibimos en nuestro corazón al Salvador, recibimos a Cristo Jesús. Y yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos entender, porque muchas veces nos limitamos a pensar en nuestra forma humana y con nuestros límites humanos, y se nos olvida que Él, que es sinónimo de eternidad, es el que mora en los cielos y es el que está activo por la eternidad. Y se nos olvida. Y nosotros nos atemorizamos por los eventos temporales y nos atemorizamos por las cosas temporales y nos atemorizamos por los detallitos que van a terminar tarde o temprano. Y se nos olvida que estamos asidos a Cristo. La eternidad. Fuera de Él nada es. Y si fuera de Él nada es, ¿podrá Él tener control de nuestros problemas? Pregunta, hermanos, no es retórica, contéstenme. ¿Podrá Él tener control de nuestros problemas? Claro que puede tener control de nuestros problemas. ¿Podrá Él tener control de nuestros corazones? Claro que puede tener control de nuestros corazones. ¿Podrá Él tocar nuestra vida, nuestra familia, nuestras necesidades? Claro que Él puede tener y tocar cada una de esas áreas que atañen a nosotros. En Apocalipsis 1, versículo 10 y la primera parte del versículo 11 dice, Juan escribiendo, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta
que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Es decir, el que tiene toda la autoridad, describe Juan, vino tras de mí y habló como una voz como con trompeta y me dijo, yo soy el alfa, yo soy el omega. Juan está aquí hablando en la isla de Patmos, en donde recibe esta revelación de Apocalipsis de parte del Señor. Pero ya pasaron muchos años de que Cristo ascendió a los cielos. Es decir, ¿cómo puede Cristo hablar con Juan en este momento si Él ya ascendió a los cielos, si Él ya murió, si Él... Porque Él es el alfa y el omega. Él puede hablar a su pueblo en cualquier momento. Él puede alertar a su pueblo en cualquier momento. Entonces nosotros tenemos que entender este concepto. Cristo es nuestro sinónimo de identidad. Enseguida, nosotros tenemos que entender acerca de la identidad de la eternidad de Cristo. ¿Qué significa la eternidad de Cristo? Cristo dijo en este versículo que leímos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué implicaba para los judíos el escuchar a Jesús decir esto? ¿Qué implicaba? No nada más es antes de que Abraham fuese en términos físicos, sino que antes de que Abraham fuese quien fue en términos históricos espirituales, el valor histórico espiritual que tiene para los judíos. Antes de que Abraham fuese, dice el Señor, yo soy. Nosotros tenemos que comprender, Cristo nunca hizo nada contrario a su eternidad. Cristo nunca dijo nada contrario a su eternidad. Cristo nunca dejó de hacer nada por una falta de conciencia de quién era. Por el contrario, todo lo que el Señor dijo e hizo en este mundo y cuando partió y antes de su llegada, es consciente de su eternidad. Y con toda autoridad el Señor les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y miren, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro este concepto. Tenemos que tener bien claro el entender la eternidad de Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ahorita mientras orábamos nos recordaba Meli ese pasaje en donde está el Señor con la mujer samaritana y le dice, yo soy el agua de vida, y la mujer le dice, pues dame de beber, ¿no? Dice, dame esa agua. O sea, ¿quién puede atreverse a decir eso? Aquel que lo conoce todo, aquel que lo rebasa todo, aquel que está arriba de todo, el alfa y el omega. Pero nosotros tenemos que entenderlo, porque nos acostumbramos muchas veces al concepto del diosito chiquito, del diosito que cuelga aquí, ¿no? Del diosito que está en una estampita del diosito, no. Y se nos olvida que Dios va más allá de cualquier límite que nosotros podamos hacer. Y se nos olvida que Dios puede intervenir en cualquier área de nuestra vida. Y las áreas más difíciles, muchas veces las buscamos auxilio en el compadre o buscamos auxilio en la familia antes que buscar auxilio en Dios. Las cosas más sencillas, entonces sí, Dios ayúdame, pero las cosas más complicadas a veces se nos olvida. Y qué importante es que entendamos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué vengo al Señor Jesús? Porque Él era antes de Abraham. ¿Por qué vengo al Señor Jesús? Porque Él era antes de Moisés, porque Él era antes de David, porque Él era antes de todos los grandes hombres y mujeres que nos habla la palabra del Señor. Él era y Él sigue siendo. Ese es el Dios en el que yo estoy confiando. No nos deja ni un espacio para que nosotros dudemos de su poder, de su eternidad. Pero además, si nosotros entendemos esto, hermanos, si nosotros entendemos esto, nosotros podemos tener victoria a causa de la eternidad de Cristo. Y yo quiero que pensemos una cosa. Si el Señor es la eternidad, si el Señor es el alfa y el omega, entonces ¿por qué me desespero yo cuando las cosas no suceden cuando yo quiero que sucedan? Les voy a dar unos segunditos para que lo piensen. ¿Por qué mi familia no se convierte? ¿Por qué no me dan el mejor trabajo?
¿Por qué no me sana el Señor? ¿Por qué? Es decir, si Él es el alfa y el omega y Él es la eternidad, ¿por qué no espero la victoria en el tiempo perfecto de Dios? ¿Por qué no espero la victoria en el tiempo exacto de Dios para mi vida? Apocalipsis 21, 6 y 7 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, que es el versículo que cantábamos ahorita, dame agua viva, ¿no? Dame agua viva, Señor. Ahí está la respuesta a tu clamor. Dame agua viva, pues está aquí la respuesta a tu clamor. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Fíjense qué hermoso, hermanos, qué hermoso. El Señor establece en este versículo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es decir, ¿cuál es nuestra primer victoria? Nuestra primer victoria no radica en que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Nuestra primera victoria es que nosotros recibimos de parte de Él el agua de vida eterna. Esa es nuestra primera victoria. Y yo creo que necesitamos entenderlo, hermanos, porque antes de haberle entregado nuestra vida a Cristo, no teníamos victoria. Antes de haberle entregado nuestra vida a Cristo, la victoria le tenía la muerte sobre nosotros. Y ya cuando conocemos a Cristo, Pablo escribe de una manera muy hermosa, ¿dónde está muerte tu victoria? Ya no hay victoria de la muerte sobre nosotros. Nuestra primera victoria radica en que nosotros tuvimos sed, en que nos ha entregado el agua de vida eterna, en que ha saciado nuestra sed, y luego nos dice, al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y al que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. No dice el que venciere le voy a dar un aumento de sueldo, al que venciere le voy a cumplir sus deseos, al que venciere le voy a cumplir sus caprichos. No, el que venciere, como dice, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué mayor victoria podemos tener? El alfa, el omega, el principio y el fin. Nos está diciendo que Él es nuestro Dios, nos está diciendo que nosotros somos sus hijos, y como sus hijos, fíjense, hermanos, entendamos esto bien, que nos quede bien claro. El hijo recibe herencia de su padre. De hecho, cuando alguien muere intestado, los beneficiarios son, si los papás mueren intestados, ¿quiénes son los beneficiarios inmediatos? Los hijos. Si alguien más recibe la herencia, tiene que quedar establecido en un testamento. Pero si los padres mueren intestados, los que reciben esa herencia inmediata son los hijos. Es decir, somos sus hijos, no tenemos que hacer nada para recibir la herencia. Ya está hecho lo que teníamos, ya está hecho lo que se tenía que haber hecho. Nosotros lo único que hacemos es recibimos esa victoria porque le entregamos nuestra vida al Señor, porque ahora estamos bajo la influencia de su eternidad, y en su eternidad nos ha dado su agua de vida eterna, y Él nos ha hecho sus hijos y nos promete heredarnos todas las cosas. ¿Será importante que lo entendamos? Yo creo que esto es importantísimo, hermanos. Importantísimo, las cosas que tenemos que tener claras cuando conocemos a Cristo Jesús. Tenemos que tener clara nuestra salvación, tenemos que tener clara la eternidad del Señor, porque eso le da valor a la salvación. No fue una salvación temporal ni momentánea, ni que tengamos que seguir pagando, no, es una salvación permanente y eterna. Por eso nosotros esperamos en la eternidad de Cristo. Pablo escribe, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Vana sería todo lo que hagamos. Los cristianos seríamos los más dignos de conmiseración, escribe el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la resurrección nos abre a nosotros la puerta para la vida eterna. Si Cristo no hubiera resucitado en términos físicos, Él seguiría siendo eterno
y su cuerpo se hubiera descompuesto y hubiera pasado el proceso normal. Pero cuando Cristo resucita, ¿qué es lo que hace? Él vence a la muerte y nos abre la entrada a la vida eterna. Y esto es irreversible, hermanos. No hay forma de matar a Cristo. Ya, no, tú te quedas ahí. No hay forma, punto. Si le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, irreversiblemente nosotros hemos heredado la vida eterna. Nosotros hemos recibido la vida eterna porque recibimos al principio y al fin, al alfa y al omega. Él es quien mora en nosotros, hermanos. Él es quien mora en nosotros. Y se nos olvida quién mora en nosotros. A veces le damos más validez a un billete de $100 que mora en nuestras carteras que a Cristo Jesús que mora en nuestro corazón. Tenemos que aprender a esperar en la eternidad de Cristo. Y venimos a Apocalipsis otra vez. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice el Señor, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ve, Señor Jesús. Los hijos del Señor estamos esperando en la eternidad del Señor. Y yo creo que una de las cosas más importantes para los hijos de Dios es que aprendamos a tener ese amor perfecto de Dios que nos da paciencia para esperar su eternidad. Porque en nuestra desesperación, en nuestra angustia, se nos olvida actuar como el Señor quiere que actuemos. Se nos olvida acudir al Señor, se nos olvida buscar al Señor, se nos olvida ser como Dios quiere que seamos. Y nos desespera los tiempos de los procesos que tenemos que vivir en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo me va a durar el dolor de cabeza? ¿Cuánto tiempo me va a durar la deuda? ¿Cuánto tiempo me va a durar el vecino, la tos? Es decir, los procesos que Dios pone en nuestra vida para formar nuestro carácter y para hacernos más parecidos a Él y para llevarnos a madurar, nos desesperan, nos cansan y muchas veces nos hacemos a un lado a causa de esos procesos. Pero dice este versículo, he aquí yo vengo pronto. El Señor ha prometido, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y nos vuelve a dar esta declaración el Señor para que no se nos olvide. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y termina Apocalipsis, el último versículo de la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pero no estamos pensando en breve en nuestros términos, hermanos. Pensemos ese breve en los términos de la eternidad. ¿Cuánto es nuestro tiempo de vida en relación a la eternidad? Imagínense que esa línea amarilla es nuestra eternidad. Tal vez estemos en este momento en la eternidad. Tal vez estemos acercándonos más y más cada día a ver al Señor. Pero tal vez estemos aquí. Y hay mucha eternidad todavía por delante, ¿no? Mucho tiempo. Y tal vez estemos aquí. Y cualquiera de esos puntos, tal vez si tuviéramos la forma de ampliar una línea de tiempo gigantesquísima, nos daríamos cuenta que cualquiera de esos puntos son tal vez nada más 2000 años, tal vez 3000 años. Porque nuestro tiempo de vida, el tiempo de la historia, el tiempo que ha pasado, no es nada comparado a la eternidad. Y yo quiero que entendamos esto, hermanos, porque nuestro tiempo de vida no es nada, absolutamente nada comparado a la eternidad. Juan escribió hace casi 2000 años este versículo. Yo vengo en breve, ¿no? Yo vengo en breve. El Señor no tarda,
pero su breve no es mi breve. Mi breve es ya mañana, ¿no? Muchas veces cuando vemos noticias, mi esposa dice, ya ven, Señor, ya ven por nosotros. Y yo digo, el Señor viene pronto. Pero nuestro pronto no es su pronto. Nuestro pronto no es su pronto. Porque yo pienso, todavía hay falta mucho a gente a quien predicar. Todavía falta mucho que nosotros hagamos por el Señor. Todavía faltan cosas. Así es que mi breve no es su breve, mi pronto no es su pronto. Él piensa en términos de eternidad, yo pienso en términos de mi tiempo de vida. Y tal vez mi mente me dé 10, 100 años ya vanidosamente pensando que llegue a vivir 100 años, ya es mucho, ¿no? En los tiempos actuales. Pero mi tiempo de vida no es nada comparado a la eternidad. Sin embargo, el Señor dice, vengo en breve.